martes 11 de agosto. Vamos a tocar el tema de aceros, que es, podríamos decir, el esqueleto de nuestra estructura, ¿no? Los huesos de nuestra estructura, que ellos principalmente van a trabajar a tensión y van a contribuir con el concreto a sostener la carga de peso propio de la estructura y también la carga del sismo cuando se dé este sismo. Entonces vamos a hablar un poquito de acero el día de hoy. Aceros. El acero está formado por materiales ferrosos y no ferrosos. La historia del acero. Ya en Egipto, 3000 años antes de Cristo, se han encontrado adornos de hierro. Es decir, fundiciones que permiten dar forma al hierro, ¿no? En Grecia, 1000 años antes de Cristo, empieza el tratamiento térmico, es decir, calentar el mineral para unir con otros elementos y formarlo, ¿no? Es la primera aleación de hierro forjado, hierro con carbón vegetal, en un horno de forja de Tiro. El acero es el calentamiento de hierro forjado más carbón vegetal, dejando secar varios días en un recipiente de arcilla. En el siglo XIV ya se tenían hornos más grandes, hay una mayor cantidad de fundición y de mayor, discúlpenme, y de mayor tiro. Se fuerza el paso de los gases para la combustión. El hierro absorbe el carbono y se vuelve aravio, y es el aravio el que forma el acero. En 1865, Henry Bessemer postula ya la refinación del hierro fundido. En 1960 tenemos ya mini hornos para chatarra, que quiere decir que podemos reutilizar el acero. El acero es una aleación de varios minerales. Primero está el hierro, un 95%, en la gran mayoría del acero. El carbono al 2%, y otros tipos de materiales, ¿no? Otros tipos de minerales, como el aluminio, el manganeso, el silicio, el níquel. ¿Cuáles son sus propiedades? La resistencia a la tensión, que está dada por su límite elástico entre 18 y 24 kilogramos por milímetros cuadrados. Su punto de fatiga a la tensión, entre 20 y 28 kilogramos por milímetro cuadrado. Su resistencia a la rotura a la tensión, entre 32 y 140 kilogramos por milímetro cuadrado. Su módulo de elasticidad, su resistencia a la compresión y su dureza. ¿Cuál es el proceso de fabricación de la extracción del mineral? Se hace perforaciones geológicas, se truena para extraer material, se carga y se transporta. Ahí pueden ver el proceso minero de la extracción del material. Para producir y refinar aravio, esta es la máquina de forja de Tiro. Materiales básicos: el coque, se calienta el horno y libera dióxido de carbono. La caliza, fuente adicional del dióxido de carbono, sustancia fundamental y liberadora del mineral. ¿Cómo se ha compuesto el aravio? El hierro al 93.70, carbono 4.5, manganeso 0.40, silicio 45, fósforo 0.11, azufre 0.025, vadanio 0.35, titanio 0.06. Miren la temperatura a la que tiene que estar el horno, 1460 grados centígrados. El alto horno. Componentes: minerales de hierro, pellets, chatarra, mineral de manganeso, caliza, cuarzo, coque, petróleo o alquitrán, aire insuflado y temperatura del aire insuflado a 1030 grados centígrados. La materia prima se introduce cada 10 o 15 minutos en el horno. La escoria se retira cada 2 horas. El aravio se sangra 5 veces al día. Obtenemos de 150 a 375 toneladas. Y también se pierden aires y gases
que se calientan a 1030 grados en estufas de ladrillo refractario. Este es el proceso químico de refinación del acero. Cómo se lamina el acero para hacer láminas. Recordemos que el acero va a venir en varias presentaciones, ¿no? La más común, la que nosotros usamos, son las barras, pero el acero también viene en perfiles como estos perfiles. Estos son perfiles, láminas. Ahora vamos a, la primera parte ha sido una clase introductoria, ¿no? De qué es el acero, cómo está compuesto, pero vámonos a lo que verdaderamente vemos nosotros, al acero de refuerzo en obra, ¿no? ¿Qué es el acero de refuerzo? ¿Para qué nos sirve? El acero de refuerzo, las barras de acero deben ser corrugadas. A ver, no tengo mi papelito. Discúlpenme un segundo. ¿Quién me puede decir por qué la barra de acero tiene que ser corrugado? Uno a la vez. Para que pueda tener adherencia. Silencio. Si ustedes intervienen así, lo único que van a hacer es que cierre las intervenciones. La primera que habló fue una señorita. ¿Quién fue? Ya, ingeniera Medina Rosales. Ya, Medina Rosales. Explícanos, ¿por qué? Las corrugas sirven para que el acero se pueda adherir bien al concreto. Ya, Medina Rosales. Sí, esa es la razón por la cual usamos nosotros acero corrugado. Para que esas corrugas se adhieran al concreto, se traben en él y funcionen monolíticamente, como si fueran uno. Si fueran lisos, a la vibración del sismo, el acero se separaría del concreto. Ustedes hagan la prueba, si en algún momento vacían concreto para algún trabajo, pongan un alambre liso y pongan un alambre corrugado y sacudan los dos con sus manos. Van a ver que en poco tiempo van a poder sacar el liso. El corrugado no se va a poder sacar, se va a quedar dentro. Se permiten barras lisas en espiral como tendones en press forzado. Esta palabra press forzado les voy a explicar al final de la clase. Se permiten acero de refuerzos galvanizados y recubierto de epóxico. Se permiten mallas electrosoldadas fabricadas con alambre liso o corrugado. En press forzado, alambres o torrones. Se permite soldar el acero de refuerzo cumpliendo la norma AWSD 1.4 de la Sociedad Americana de Soldaduras. Se permite el uso de perfiles y tubos de acero. ¿Cuáles son los tipos de acero? Acá está la que más usamos, la barra corrugada. Barras lisas. Ingeniera, pero usted ha dicho que para que funcionen. Sí, pero los estribos, tanto de nuestras columnas como de nuestras vigas, son de barras lisas. Los longitudinales son corrugados y los transversales son lisos. Las mallas electrosoldadas, especialmente cuando hacemos plateas de cimentación, los alambres preesforzado, los cables preesforzado y las barras preesforzadas. Características geométricas del acero. ¿Cuáles son sus características geométricas? Su diámetro. Estos son los aceros comerciales que nosotros podemos encontrar, ¿no? ¿Qué es la denominación de LI? Es el número de barra, ¿no? Ustedes pueden ir a la ferretería y decir, dame una barra 3/8, o pueden decir, dame una barra 3. Dame una barra 3/4,
o dame una barra 6. Ingeniera, ¿y por qué estas barras no tienen DLI? Porque estas no están en pulgadas, ¿no? Están en sistema, en el SI, en el sistema internacional. En cambio, las que están en pulgadas tienen su denominación DLI. Su área nominal es el área efectiva, el perímetro nominal también es el efectivo, es decir, sin las corrugas, sin sus corrugas, igual su peso nominal. Y aquí está el porcentaje de desperdicio que tenemos del acero. A más grande acero, a más grosor del acero, mayor el desperdicio. ¿Cómo debemos almacenar el fierro de construcción o el acero de construcción? El acero se almacenará en lugares secos, limpios y aislados de la humedad del suelo. ¿Quién me dice por qué tengo que almacenarlo de esa forma? Porque si no se oxida, ingeniera. No se oxida, ingeniera. Silencio. ¿Por qué hablan si ya está hablando su compañero? A ver, el que estaba diciendo, si no se oxida, ingeniera, ¿quién es? Yo, ingeniera Castro. ¿Cuál es tu segundo apellido? Castro Cárdenas. Castro Cárdenas. A ver, Castro Cárdenas. ¿Cuál? Harley, Franklin, ¿cómo te dicen? Yarly Franklin, ingeniera. Ya, Yarly. Porque si no se oxida. ¿Y en qué perjudica este óxido a la construcción, a nuestro proceso constructivo? Perjudicaría cuando a la hora que vamos a poner las columnas tanto en ¿cómo se llama esto? En las vigas durmientes, como el concreto, al momento de vaciar se van a oxidar y con el tiempo va a hacer que la estructura de la edificación va a sufrir fallas. Porque el fierro se está oxidando, o sea, se va a corroer. No es tanto por ahí. ¿Quién es el otro que interrumpió? No es que pierda mucha resistencia. Bien, alguien más habló después de su compañero Yarly. Ya. ¿Quién? ¿Cuál es tu apellido? No te encuentro, no te ubico. Silva Valverde. Silva Valverde. Dime, ¿cuál es el problema de que se oxide el acero? Y a mí se oxida porque no está en un lugar adecuado. Y además, ingeniero, cuando se oxida ya no es bueno para el uso porque pierde su peso nominal. Y cuando pierde su peso nominal ya no se puede usar pues, mejor dicho, para edificación, ingeniero. Ingeniera, buenos días. Buenos días. Ingeniera, ¿es porque puede perder la resistencia? Sí, pero es otra el área, ingeniera. ¿Ah? Su área perdería, no sería lo mismo. Pero les voy a explicar. No, al momento de gastar lo del área. ¿Puedo opinar? Sí, te escucho. Ingeniera, es que cuando se oxida, ya no, el concreto con el acero ya no se adhieren así como se debe. Ahí está la respuesta. Esa es la respuesta principal. Cuando nosotros vaciamos, dense cuenta que estamos hablando de partida constructiva más que de material. Cuando nosotros vaciamos y nuestro acero está oxidado, este acero, no se adhiere al concreto. El concreto no se pega al acero. Y es como si estaríamos utilizando una barra lisa. Entonces significaría que no está teniendo adherencia entre el concreto y el acero. No va a funcionar monolíticamente. Ese es principalmente. Y otra cosa, si es en gran cantidad, también el agua del concreto puede hacer que el óxido se lave en parte y afecte a la resistencia del concreto. Ahora, yo les voy a ver, ¿se podrá utilizar acero oxidado, acero que se oxidó? Sí, ingeniero. Ingeniera, ¿puedo opinar? Ya no. A ver, ¿quién habló? Una señorita habló. ¿Yo puedo participar, ingeniera?
Sí, puedes participar. Sí se puede usar si es que recibe el tratamiento adecuado y si es que el área oxidada no afecta a nuestro área nominal principal. Ya. ¿Alguien más? Yo, ingeniera, Ochoa. que cuando... No, Chávez Reynoso, ingeniera. Chávez Reynoso. Ya. ¿Qué se puede usar el ingeniera el acero oxidado siempre y cuando se le quita un parte del óxido, ya sea como se le raspe y se le quita todo el óxido del acero, y siempre y cuando también cuando haces un estudio, ya sea si está apto o no para el uso? Ya. Tienen razón todos. Sí podemos usar acero oxidado siempre y cuando cumplamos con algunos procedimientos. A ver, les explico. Les cuento una historia para conversar, ¿ya? No sé si ustedes, quizás ustedes son muy jóvenes, en el año 2014, ni 2014, 2012 creo, el León aún estaba en la profesional. Y el estadio Heraclio Tapia, ustedes sabrán que es de propiedad de la municipalidad. Muchos creen que el estadio es de León. No, el León no tiene estadio. León es un club privado. El estadio Heraclio Tapia primero era un bien del IPD, pero por una ley los estadios han pasado a las municipalidades porque el IPD no tiene recursos para mantenerlos. Dense cuenta, supongan en este tiempo de la pandemia que no funciona el estadio, nadie va a entrenar, necesita mantenimiento, necesita agua, necesita luz, necesita regar. Entonces las municipalidades se les pasaron los estadios, sobre todo por la idea de parques y jardines. Entonces, nuestro alcalde era el señor Jesús Giles y el presidente regional, el señor Luis Picón. Y ellos, Luis Picón era el presidente de León de Huánuco también. Y por problemas internos entre ellos, el señor Jesús Giles le empezó a decir, no te voy a alquilar mi estadio, no va a jugar ahí el León, programaban otras actividades y se empezó a generar un problema entre ellos. Entonces el señor Luis Picón decidió construir su estadio. ¿Dónde? En el complejo de Amarilis. Entonces decidió construir ese estadio. Hay que decir que el complejo de Amarilis no tiene las dimensiones necesarias para hacer un estadio. Asimismo, en el complejo de Amarilis funcionan otras ligas. Entonces habría que hacer la liga de gimnasia, habría que tener muchas consideraciones. Sin embargo, ustedes saben cómo es la política en nuestro país. Adelante, se da la buena pro, se empieza la construcción. Cuando se empieza la construcción de la columna, una de las tribunas, ustedes saben que las tribunas de los estadios y los coliseos tienen gran cantidad de acero. ¿Por qué? Porque son los elementos a flexión, las vigas, los pasos que nosotros vemos en las columnas, en las tribunas, simulan nuestras vigas, ¿no? Son como escaleras. Son las que soportan mucha carga, entonces van a tender a funcionar así. Este funcionamiento no lo tiene el concreto. ¿Quién lo tiene? El acero, ¿no? Si yo tengo un acero, no se ve. Si yo tengo un acero así, ¿yo lo puedo hacer así? Sí, con bastante fuerza, con bastante, lo puedo hacer así, se puede hacer así también. Pero por el peso tiene esta forma, ¿no? Parabólica. Y imagínense un estadio cargado de gente al tope que soporte un sismo. Riesgosísimo que falle. Entonces, por eso se diseña con mucha seguridad y por la seguridad nos crece mucho el acero. Se habían colocado todos los aceros de una de las tribunas y se dan cuenta que no había el ancho ideal, ¿no? Para la cancha. Y empiezan las cartas entre el contratista y el gobierno regional. Esto se da en muchas obras, chicos, que cuando la principal deficiencia de la ingeniería civil en el Perú no está en la construcción. Nosotros somos buenos constructores, pero somos malos diseñadores, hacemos malos expedientes técnicos. ¿Por qué? Por el copy-paste. Copiar, pegar, copiar, pegar. Ustedes se van a reír cuando agarren madurez en la carrera
y quizás les toque ser gerentes de obra, quizás trabajar en la Contraloría, en la Fiscalía, y revisen expedientes y van a ver que el expediente es en Huánuco, pero el clima y la altura es de Pasco o es de Lima, a nivel del mar. ¿Por qué? Copiado y pegado, copiado y pegado, copiado y pegado. Entonces, en ese error caemos muchas veces. Volviendo al tema, se habían colocado los aceros y se paraliza la obra. ¿Saben cuánto tiempo se paralizó esta obra? 1 año y medio, aproximadamente 2. El acero expuesto, porque el acero también se puede emplasticar, ¿no? Lo emplasticamos, lo cubrimos. Por eso, si ustedes se dan cuenta, muchas personas en sus azoteas que han quedado abiertas, ha quedado el acero expuesto, le ponen botellas de agua, ¿no? A una forma de cubrir el acero, para que una forma de proteger el acero. Entonces, el contratista decide reiniciar la obra. Y dice, ya vamos a reiniciar la obra. Ya le dice, empiezan, todo iba bien, 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 hasta el momento en que el supervisor dice que se retiren todos los aceros de la obra por presentar óxidos. ¿Ustedes saben cuánta plata era para el contratista esos aceros? 600.000 soles. Tanto en el acero propiamente y en la mano de obra. Recuerden que nosotros hablamos de partida constructiva. ¿Qué es la partida? Material, mano de obra y equipos. Entonces, había mucha mano de obra en la habilitación del acero y en su colocación. Y empiezan las cartas, hasta que alguien dijo, pero vamos a analizarlo, si podemos o no podemos utilizarlo. Entonces, llamaron a un laboratorio. Tiene que ser un laboratorio confiable, ¿no? Ni para el gobierno regional, ni para el contratista. Entonces, llamaron al laboratorio de la Católica. Para nosotros, los ingenieros civiles, el laboratorio de la Católica es un referente en cuanto al laboratorio. Tienen casi todos los equipos de laboratorio y tienen un sistema muy, ¿cómo les diría? Un sistema muy ordenado en cuanto a la toma de pruebas. Sus protocolos son muy exquisitos, ¿no? Lo que garantiza o favorece la confiabilidad de la prueba. Vino la Católica, cortó algunos aceros, hizo in situ algunas verificaciones y determinó que, como ustedes dicen, el área nominal del acero estaba la efectiva. Y todavía determinó que como había sido diseñado, recuerden que nosotros, el acero, no responde una barra. Nosotros no diseñamos la barra del acero, sino un área total. Distribuimos así las barras por proceso constructivo. ¿Por qué? Porque mi columna es cuadrada, entonces yo tengo que poner 4 barras como mínimo para poner mis estribos. Pero el acero que necesita mi columna es la suma de esas 4 barras. Si yo sumo mis 4 barras, ese es mi acero nominal, mi acero necesario. Pero nosotros, la norma peruana, nosotros diseñamos con la norma americana. No con la inglesa, sino con la americana. Y la norma americana es una norma muy segura. Y tiene coeficientes de amplificación. Por eso a veces se van a sorprender que se han diseñado pues, casas para soportar sismos, o edificios para sismos de grado 6 o 7, y pasan sismos de grado 7.5, y ni siquiera se fisuran. ¿Por qué? Porque ese cachito más que ponemos de acero favorece su comportamiento. También hay otra cosa, ¿no? Que las barras, nunca, la sumatoria de sus áreas nunca me va a dar el número exacto. Tendría que tener muy buena suerte. Y yo no le puedo poner un poquitito menos. ¿Qué tengo que hacer? Ponerle un poco más, lo menos posible para no encarecer el diseño, pero sí le voy a poner más. Entonces, ese más también favoreció a decir que el área sí cumplía. Pero había también una solicitud especial de la Católica. Decía que los aceros tenían que ser raspados y limpiados en su totalidad y hacían responsable al supervisor de esa limpieza. Bueno, la limpieza de los aceros
costó como 60.000, como 100.000 soles en mano de obra, porque no es algo sencillo limpiar un acero oxidado, chicos. Un clavo sí, porque es liso, pero el acero corrugado es difícil y fue caro, pero hubo un ahorro sustancial en botar ese acero y en poderlo reutilizar. Entonces, ¿a qué concluimos con esta historia que se dio de una manera política, pero si nosotros lo analizamos poco a poco, es muy enriquecedor en cuanto a construcción? Yo les voy a dar como consejo, ustedes ahorita están en sexto ciclo, se supone que el otro semestre, séptimo, van a poder iniciar prácticas con el favor de Dios, de que esto acabe pronto. A nosotros, a la construcción, es quizás una de las carreras más afectadas con esta pandemia. ¿Por qué? Porque en la construcción es difícil, uno, guardar distanciamiento. Dos, la seguridad en la obra. Es muy complicado porque los obreros tocan todo con la misma mano. Cargan, llevan, colocan. Entonces, es muy duro lo que estamos viviendo ahorita con la pandemia. Solo se están reiniciando las obras grandes, las obras pequeñas se están esperando. Ustedes no pueden hacer prácticas porque es peligroso para ustedes. Entonces, con suerte, en julio del otro año se prevé, bueno, digamos que con suerte en marzo, ustedes ya deberían iniciar sus prácticas. Si tienen la oportunidad de hacer prácticas, hagan sus prácticas en obras grandes, en puentes, en parques, en estadios, en coliseos, en hospitales. ¿Por qué? Porque ahí es cuando van a aprender. La práctica es para aprender. ¿Por qué? ¿Qué les va a pasar? Cuando empiecen a trabajar, ya quieren ganar y ya va a ser más difícil ponerte a aprender, ponerte a observar. Porque si bien el residente observa, da instrucciones, también tiene que valorizar, tiene que comprar material, tiene que pagar a la gente, tiene que programar, tiene que cumplir el cronograma, tiene que hacer documentos. Entonces, no es que está al 100% en la obra, pero el practicante sí. Entonces, traten de buscar un lugar donde puedan aprender. Y como consejo, chicos, muchos quieren acelerar las cosas, salir rapidito de la universidad, titularse. Todo tiene su tiempo. Traten de hacer las cosas bien. Para mí, el proceso de práctica es un proceso muy importante en su formación. Muy bien, ese fue mi consejo. Vamos a continuar. Ahí está una foto de habilitación de acero, habilitado de acero. ¿Cuál es el procedimiento constructivo del acero? El procedimiento constructivo del acero es sencillo, ¿no? Tiene solo 3 partes. El habilitado, que consiste en el cortado para tener las piezas que necesitamos. El armado del castillo. Y finalmente es el montaje, que también le podríamos decir colocación. ¿Qué consideraciones hay que tener? Se debe cortar y doblar el acero de acuerdo a la norma vigente. Las varillas de refuerzos se deben doblar en frío por medios mecánicos. Nunca hay que calentar el acero para doblar. Los fierros que están parcialmente dentro del concreto no deben doblarse. Y las varillas que han sido doblados no pueden ser enderezados ni volverse a doblar. ¿Por qué? Porque al tratar de doblar el acero y volverlo a doblar, le vamos a generar una rótula plástica. Y esa rótula va a poder fallar. Recomendaciones. Cuando se va a colocar el concreto en las armaduras, hay que revisar las armaduras, a fin de que no tengan adheridos elementos que impidan la adherencia del concreto y el acero. El acero en la intemperie se oxida y estos deben de limpiarse con escobilla de acero, tal que se eliminen el total de óxidos, a fin de lograr la adherencia entre el concreto y el acero. Los fierros que pesan menos del 6% de peso nominal no deben colocarse en las armaduras porque se ha disminuido a consecuencia del óxido. A ver, ingeniera, pero usted dijo el área. Es que, chicos, cuando ya está colocado el acero, ya está el castillo armado, no vamos a poder pesarlo. Entonces, la única forma de determinar su peso es
usando su área. Algunos dobleces que usamos en obra, cuando doblamos a 90 y 180, cómo hay que colocar los ganchos: 12 veces el diámetro, un giro de 6 veces el diámetro. Cuando vamos a usar 180, 4 veces el diámetro de gancho, 6 veces el diámetro de giro. Para los estribos, zonas sísmicas, diámetros mínimos de doblado. ¿Qué es el recubrimiento? El recubrimiento es la capa que va, durante el vaciado podríamos decir que es la distancia que existe entre el acero y el encofrado. Es la capa de concreto que queda al exterior cubriendo el acero. Cuando el vaciado es contra tierra, por ejemplo, para zapatas, muros, etcétera, vamos a tener de recubrimiento 75 milímetros, es decir, 7.5 centímetros. Cuando esté expuesto a la intemperie, como son columnas, vigas, vamos a tener 5 centímetros. 5 centímetros en vigas, esto para placas. Y cuando no está expuesto a la intemperie, esto también para placas, vigas, columnas, placas expuestos a la intemperie. Cuando no está expuesto a la intemperie, es decir, internos, podrá ser de 40 milímetros hasta 4 centímetros, ¿no? Las losas, muros y viguetas pueden tener hasta 3 centímetros de recubrimiento. Estos son detalles en las armaduras. Muchas veces vamos a poner el acero en 2 filas. Incluso acá también puede ser así. Cuando tengamos demasiado acero. Y los detalles, este es un detalle especial, cuando la columna cambie de sección, ¿no? Se da muy pocas veces, generalmente si fuera en el último piso, para ganar algunos centímetros de espacios, ¿no? La pendiente deberá ser en proporción 1:6, acá pueden ver la pendiente, proporción 1:6. Las barras arriba y abajo deben ser paralelas al eje de la columna, no pueden estar inclinadas, dobladas. En el doblez deben colocarse estribos, los cuales deben resistir 1.5 veces los componentes horizontales de la fuerza de la barra inclinada. Estos estribos no deben estar más de 15 centímetros del doblez. Las barras se deben doblar antes de vaciar cualquier hormigón. Cuando el desplazamiento de la cara de la columna es mayor a 1/6 de la altura de la viga o losa, no se permite doblar el refuerzo. Detalles en los nudos, miren, cruzan los aceros de la columna generalmente, no cruza el acero de la viga. Y ahí hay algunos detalles de refuerzos transversales. Eso es todo en cuanto a la clase de acero. Ahora, les había ofrecido explicar qué es el preesforzado. Si bien usamos aceros preesforzados, también preesforzamos el concreto. ¿Cómo se da esto? Una de las obras que cuenta con este preesforzado es la obra del Puente Señor de Burgos. El Puente Señor de Burgos, bajo él, si ustedes bajan al río y ven el puente hacia arriba, van a ver una viga cajón, que es una viga que tiene paredes, ¿no? Es vacía por el medio, pero tiene sus paredes al costado, como si fuera una caja, ¿no? Y ven los bordes de la caja está hueca, los bordes de la caja. Esta viga, la viga es preesforzada. ¿Cómo se hizo este procedimiento del preesforzado? Se arma el encofrado, se colocan los aceros y al centro se coloca un cable preesforzado. Un cable es más o menos de este grosor, hasta un poquito más. Y con una grúa hidráulica, este cable se jala. Y se vacía el concreto. Cuando el concreto ha alcanzado su fragua, eso te da el diseño, ¿no? El diseño del concreto, el diseño también del que te vende el preesforzado. Sueltas el acero y el acero trata de recuperar su forma original. Y en ese recupero, el concreto siente la tensión y aumenta su resistencia abruptamente. Entonces,
se usa este procedimiento de press forzado. ¿Para qué? Para que teniendo elementos más pequeños, el concreto tenga mayores resistencias. También existe el post-tensado. ¿Cuál es este? Inverso. Pongo mis barritas, vacío mi concreto, mis cordones, vacío mi concreto y luego lo jalo. En ese jalar se aumenta la resistencia. En ese jalar se aumenta la resistencia del concreto. A ese procedimiento le llamamos post-tensado. Ya si ustedes quieren estudiar más acerca de este tipo de concretos y aceros especiales, lo pueden hacer sin ningún problema. No sé si tuvieran alguna duda, alguna consulta respecto a la clase. Todo claro, ingeniero. Gracias. ¿Alguien más? Ingeniera, una consulta. Dime. En el caso de que el acero sufriera, digamos, quemaduras, por ejemplo, en el caso de Huánuco que hubo en el Polvos Azules, ¿cuál sería la solución o cómo se analizaría? ¿Cuál sería la solución? Ahí también es bueno que un laboratorio lo analice. Pero no, te voy a contar otro caso que sí vi el análisis, ¿ya? Recuerdan, bueno, ustedes son muy jovencitos, ¿ya? Hubo una marcha, la marcha de los 4 suyos, donde se quemó el Banco Central de Reserva. A ver, políticamente, Fujimori había ganado las últimas elecciones que ganó y con fraude, y Toledo hizo una marcha. En el momento de la marcha se dio muchos motines y la gente que estaba dentro de la marcha arrojó bombas Molotov, creo le dicen, al Parque Central de Reserva que está ahí, al Banco Central de Reserva que está ahí en el centro de Lima, ¿no? Hubo muchas pérdidas materiales, sobre todo en obras de arte que se guardaban en el banco. Y se destruyó la infraestructura. ¿Por qué? Porque se dio un incendio de gran magnitud y de mucho tiempo. O sea, como no podían entrar los bomberos debido a esta marcha multitudinaria, no había cómo apagar el fuego. Pero, les cuento, que había querían acusar a Toledo, ¿no? Por causar daño en la infraestructura, ya. Pero había una posición que decía que los que habían botado esas bombas eran infiltrados del gobierno y que el banco había tenido en sus columnas dinamita amarrado. Por eso las columnas estaban reventadas. Habían reventado, solo se veía acero, no había concreto ya en esas columnas. Y decían que solo se podía dar si es que se hubiera dinamitado. Para esto, se decidió que el Colegio de Ingenieros haga análisis. Yo tenía un video sobre esto que era muy interesante, lamentablemente lo perdí, lo voy a tratar de ubicar en YouTube, de repente está. Y decidieron que el Colegio de Ingenieros haga un informe. Y fue en ese momento nuestro decano era el ingeniero Blanco Blasco, que tiene algunos libros de concreto, y analizaron. Su conclusión fue que no se podía determinar, porque el acero había alcanzado tal grado de calor que también tiende a explotar el concreto por el calor que asume el acero. O sea, del calor que se dio en el incendio, el concreto no asume tanto calor, pero el acero sí fluye y se expande. Y en esa expansión revienta el concreto. No sé si tú has ido a las galerías que se quemaron. ¿Hay concreto o ya se ve acero expuesto? Yo sí vivo cerca, ingeniera, y todavía se ve el concreto. Pero también hay partes que se ve el acero o solo se ve concreto. La parte de afuera solamente se ve el concreto, pero adentro sí ya no dejan ingresar. Si es así, se podría analizar de que quizás el acero no se haya quemado, por eso no ha fluido. Y el concreto sigue en su lugar. Pero si se vería acero expuesto, significaría que el acero ha fluido, por lo tanto ha fallado.
ya falló, ya no puede usarse. Y en centros comerciales, hospitales, estadios, hay que tener cuidado por la gran cantidad de gente que alberga. Miren, chicos, por ejemplo, cuando los sismos se dan en las noches, hay menos muertos. ¿Por qué? Dirían ustedes, pero durmiendo es más complicado, porque la mayoría está en casa. Entonces, si una casa falla, pues pueden fallecer los ocupantes de esa casa. Pero imagínense si hubiera un sismo a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, cuando la universidad está llena y la universidad falla. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en el diseño de estas estructuras. Para mí, esa edificación debe estar en desuso, debe botarse y volverse a construir, a mi criterio. Pero se necesitaría un criterio de un experto y tendría que ser un laboratorio que pueda hacer análisis, también del concreto, también de los dos. ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda? Ingeniera, en el caso ¿Sí? de que si, digamos, la obra haya sido por administración directa, o sea, los gastos han corrido por la misma entidad, cuando se hacen, digamos, los estudios para determinar si se puede usar, ¿no? ¿Quién corre con los gastos? ¿De dónde sale ese? La entidad. La En misma el entidad, caso que ¿no? yo les cuento del complejo de Amarilis, ahí sí el contratista, porque el que iba a ahorrarse el dinero era más el contratista, ¿no? Entonces, si fuera por administración directa, tendría que correr con los gastos la entidad. ¿Y estos análisis, estudios son costosos? A ver, no tanto como parece. O sea, por ejemplo, una prueba de una probeta acá en Huánuco, ¿cuánto cuesta? ¿50 soles? ¿Alguien sabe? Sí, En la ingeniero, 50 soles. 50 soles. En la Católica cuesta 80. Sí, creo, sí, por ahí ronda, ingeniero. Entonces, más o menos es eso, no cuesta el 30, 40% más sus estudios. Pero no es tan costoso como se piensa para lo que costaba botar ese acero. Ok, ingeniero. ¿Alguien más? Ingeniero, una consulta. Y en el caso de los aditivos removedores de óxido, Se pueden utilizar siempre y cuando garanticemos que no quede adherido al acero. Porque si nosotros removemos con aditivo el óxido y queda adherido al acero, también va